agradecemos profundamente la presencia de todos ustedes. Siempre es importante reflexionar sobre acciones de adaptación y mitigación ante el cambio climático, y sin duda, bueno, la presentación, la charla que tenemos el día de hoy tiene que ver directamente con esto, ¿no? Y pues agradecer al sociólogo Carlos Andrés y a la maestra en ciencias Sandra por las aportaciones que harán el día de hoy. Y pues bueno, a nombre del rector, darles la bienvenida a los invitados y a todos ustedes. Muchas gracias. La herramienta más importante que tenemos para combatir el cambio climático eres tú. Hoy iniciamos con actividades relacionadas con los festejos del Día Mundial del Medio Ambiente, los cuales celebra la Organización de las Naciones Unidas a través de su programa de educación ambiental y recursos naturales. Esta celebración se lleva en diferentes países, se van cambiando los países que acogen esta celebración, y en esta ocasión es en la isla de Jeju de la República de Corea. Esta celebración se viene realizando desde 1972, y la intención de poner en la mesa estos temas es precisamente concientizarnos que nosotros como seres humanos somos en gran parte, en gran medida, los causantes de muchos cambios dentro de los ámbitos y los ecosistemas del mundo. Hoy nos honran con su presencia dos personas científicas relacionadas con temas precisamente sobre la naturaleza. Ellos vienen de la Semarnat y nos van a compartir la plática sobre la contaminación por plásticos en el estado de Veracruz. Quiero presentarles a la maestra Sandra López Gutiérrez. Ella es enlace de vida silvestre en la oficina de la representación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, en el estado de Veracruz. Ella es bióloga por la Universidad Autónoma de Morelos. Es maestra en ciencias por el Colegio de la Frontera del Sur y se ha desarrollado como investigadora docente y educadora ambiental dentro de los proyectos autogestivos y por parte de financiamientos de las organizaciones no gubernamentales como World Wildlife Fund y empresas como LTH. Ha participado como ponente y facilitadora de diversos cursos, charlas y talleres sobre cultura ambiental, horticultura urbana, en cumbres infantiles sobre medio ambiente. Además de conocimiento y conservación de la diversidad biológica a través de la ilustración científica y la educación ambiental formal en centros de México y de Guatemala. También quiero presentarles a el sociólogo Carlos Andrés Moreno. Él está formado en la Universidad Veracruzana, con la especialidad en Sociología Rural de la Cultura y en Políticas Públicas de Cuidados. Su trayectoria incluye colaboraciones en los sectores públicos, privado y con la academia en instituciones como la Comisión Nacional de la Naturaleza Áreas Naturales Protegidas, el Instituto de Ecología y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, desde donde ha colaborado en las iniciativas como el Plan de Ordenamiento Regional de las Zonas Centro del Estado de Veracruz, el Área Natural Protegida del Archipiélago de Jalapa y los marcos de gestión ambiental y social de proyectos financiados por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y el Fondo Verde para el Clima y en la estrategia de restauración del hábitat del mono zaraguato en la región del sur del estado de Veracruz.
Entonces, escuchemos ahora, vamos a ceder el uso de la palabra a la maestra en ciencias Sandra López con la charla, la plática sobre la contaminación de plásticos en el estado de Veracruz. Un aplauso, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por su presencia y atención. Antes que nada, pues agradecer la invitación y reciban de parte de la bióloga Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, y el biólogo David Figueroa Bustos, quien es el titular de la Oficina de Representación en el Estado, a esta charla. Bueno, pues principalmente la plática, el nombre pues está aquí, ¿no? La situación de la contaminación por plásticos en el estado de Veracruz. En esta ocasión me gustaría poder abordar el tema desde una panorámica breve global y ir partiendo sobre las acciones y situaciones que se han vivido en México y más puntualmente en el estado de Veracruz. Entonces, sin más, pues empezamos. Bueno, principalmente me gustaría hacer una mención muy importante sobre la cantidad de plásticos que se producen en el mundo. Se estima que a nivel mundial la demanda de plásticos es muy grande y derivada prácticamente como una necesidad para consumo de las personas. Y esto se traduce en 430 millones de toneladas de plástico anuales, de los cuales, bueno, el plástico es súper variado y también es muy diverso, ¿no? Hay muchos tipos de plástico que se ocupan para muchísimas cosas, desde un utensilio muy práctico de cocina hasta cosas para para cuestiones quirúrgicas o de hospitales, ¿no? O sea, la variedad, ahí se muestran los códigos de identificación de los envases de plástico, ¿no? Normalmente estas indicaciones vienen en la parte base de cualquier producto, en donde viene la indicación de qué tipo de plástico es. Esto es meramente para una identificación mucho más fácil al momento de que sean procesados, reciclados o cualquier tipo de procedimiento que vayan a requerir, ¿no? Bueno, en términos muy prácticos, el consumo de plástico equivale a 66 kilos por habitante por año. Y muchos de estos residuos plásticos, que van entre 43 a 59 kilogramos por habitante al año. Además, de todos esos kilos de plástico, del 38 al 58% son residuos que han sido mal manejados, y esto pues con un alto potencial de fuga al ambiente. ¿A qué me refiero con esto? El mal manejo de los residuos sólidos. Lo voy a ir manejando como de esta manera, ¿no? Los residuos sólidos urbanos. Entre todos los residuos sólidos urbanos se incluye el plástico. Y muchas de las veces cuando tenemos, no sé, en las casas, las industrias, escuelas o cualquier lugar donde habitemos muchísimas personas y estemos consumiendo algún tipo de producto que tenga un empaque, un envase o algo que tenga plástico, muchas veces no se hacen las medidas de manejo adecuadas, ¿no? O no hay separación de residuos propiamente, para decirlo así. Entonces, a esto se refiere con las fugas. Esta es como la fuga conocida más común, pero hay otro tipo de fugas de materiales plásticos al ambiente, ¿no? En el mismo transporte de materia prima, como las bolitas muy pequeñitas que son los pellets de plástico, pueden ser liberados al ambiente durante el transporte. Entonces, esos son como tipo de fugas que no se pueden observar. Sin embargo, las que sí podemos observar son estas, ¿no? Cuando no hacemos una separación adecuada de los residuos sólidos urbanos. Bien, en este mapa que se presenta a continuación es parte del Inventario Nacional de Fuentes de Contaminación Plástica que publica Semarnat junto con la ONU y la UAM de Xochimilco, no recuerdo cuál es de Iztapalapa, en el año 2023. Este trabajo, como verán, es muy reciente. Este mapa lo que nos está indicando es que a pesar de que existe una regulación vigente en materia de residuos,
también hay cierto rezago, ¿no?, sobre cuáles son los procesos que están pasando ciertos productos para llegar a una disposición final, que lo que socialmente conocemos es que la disposición final es como el reciclaje, ¿no? Sin embargo, bueno, hace muchísimos años se tenía como muy popular este concepto de las 3 R's, pero pues ya no es funcional, ¿no? Desde hace muchísimos años el concepto de reutilizar y reciclar y reducir ya no son, pues quedan como muy cortos, ¿no?, hacia la situación que tenemos de los plásticos actualmente. Entonces este mapa lo que nos está indicando, pues lo más evidente son los puntos rojos, ¿no? Los puntos rojos son los que nos indican los lugares que no tienen control para la disposición final de estos residuos. Ahora bien, en cuestión global, existe algo que ya es considerado una crisis planetaria del plástico, ¿no? Lamentablemente, pues sí, como todo residuo mal manejado, tiene consecuencias muy graves a diferentes sectores, ¿no? Principalmente el medio ambiente, que es en donde pues habitamos todos los seres vivos del planeta, y por consecuencia, debido al manejo y al riesgo por la exposición, pues también hay problemas de salud y problemas sanitarios que generan situaciones muy complicadas en las poblaciones que viven cerca de estos vertederos finales de lo que se denominaría malamente basura, ¿no? Voy a hacer un paréntesis. En general, basura se le conoce como un término práctico a todo el conjunto de residuos sólidos, ¿no? Cuando todo está separado, sí se pueden considerar y denominar como residuos. El papel, el plástico, el PET, el cartón, vidrio, madera, todo separado sí se considera residuo. Y cuando ya está todo junto, cuando solo hay un bote en donde todo va junto, sin separarlo en absoluto, orgánicos, inorgánicos, etcétera, sanitarios, a eso es el término que se le denomina basura, ¿no? Entonces, ahora, mucho de este problema también genera pues cuestiones económicas y sociales muy impactantes, ¿no? Principalmente, pues es que los residuos plásticos que se están generando y que se han generado de 50 años a la fecha, están causando daños a los ecosistemas y a la salud humana que ascienden entre los 300 millones y 600 mil millones, de dólares al año. Y bueno, esto se ve reflejado en la pérdida de la diversidad de la fauna silvestre, esto derivado por la contaminación. Un ejemplo súper claro es pues todas las bolsas plásticas que se encuentran en los mares, mucha de la fauna que se alimenta de peces o de medusas no pueden distinguir entre pues si es una bolsa de plástico o es un ser vivo que es su alimento. Entonces esa es gran parte de la problemática en el mar, ¿no? Y por otro lado están las consecuencias de la salud humana que están corriendo mucho riesgo por la exposición. Pues imagínense, ¿no?, como todo lo que pueda llegar a un vertedero y las personas que trabajan en las condiciones que trabajan en esos espacios, pues están expuestos a cualquier cosa. Y la otra cuestión pues es también socialmente, pues sí estamos estigmatizados, ¿no?, por el mal aspecto que se le puede llegar a dar a una ciudad o a una localidad por el mal manejo de estos residuos. Por otra parte, estos mismos riesgos, que si bien son globales, también se están viendo reflejados en la cuestión de salubridad por lo que consumimos. Un paréntesis más, en recientes estudios de científicos de humanos se han detectado microplásticos en placenta humana. Entonces eso es un reflejo del grave problema de salud que existe por los plásticos,
Porque bueno, una cosa es los plásticos que vemos, ¿no? El volumen de una botella aplastada o no, pero cuando eso se empieza a desmoronar, pues generan unos plásticos súper chiquititos, ¿no? Y de hecho muchos de la contaminación en las playas es por microplásticos, que son tan pequeños que se confunden con los mismos, con la misma parte de la arena, ¿no? Los mismos granos de arena. Y pues lamentablemente, esto sí es un dato también científico de un investigador en el INECOL, que indica que cada semana, sin que nosotros nos demos cuenta, y también pues sin querer, ¿no? Nosotros no vamos a consumirlo a voluntad, estamos consumiendo hasta 5 gramos de microplásticos en todo lo que comemos, puede ser pues muchos hilos peces, que es esta región es muy conocida por la pesca, ¿no? También, entonces, esto no solo lo consumen las personas que vivimos en el estado, sino a los lugares donde se distribuyen todos los productos de origen de la pesca, ¿no? Entonces, bueno, en el agua también podemos encontrarlo, en las sales de mesa, en todos lados, ¿no? Y una de las partes para poder explicar por qué está siendo tan grave el problema de los plásticos en el estado es si nos regimos a través del conocimiento de las partes de una cuenca hidrográfica. Gran parte de las cuencas siempre van a tener una zona muy alta, que es en donde sale como toda la vertiente, toda la afluente del agua, ¿no? Y es lo que se va vertiendo a todo el marco freático, y luego conoceríamos como cuencas medias, bajas y las costas, ¿no? En las cuencas medias o bajas pues incluyen las lagunas, los lagos, y más hacia abajo en las zonas costeras pues las desembocaduras de los ríos, los esteros, el mar tal cual. Entonces esta es como una parte muy gráfica para poder entender que incluso en zonas como que pensaríamos que están como muy alejadas de la urbe, se siguen produciendo diversos materiales de residuos plásticos, y todo va bajando por escurrimiento hacia las demás zonas. Aparte, en esta imagen pueden observar las fuentes de contaminación plástica al medio marino en México, que también forma parte del Inventario Nacional de Fuentes Contaminantes Plásticas. Y bueno, principalmente, a ver, déjenme ver si lo puedo ampliar de aquí. Sí, Bueno, pues en las imágenes lo que podemos ver es como un esquema muy amplio, pero sí es muy importante como conocerlo, porque principalmente pensaríamos que mucha de la basura viene como de un solo lado, pero en realidad viene de todas partes, ¿no? Y una de esas, pues principalmente es la gestión inadecuada de los residuos, ¿no? Ahí está un camión de basura que lleva todo lo que ha acumulado, pues no sé, el día que pasa la basura, pasa el camión, se lleva todo, y entre todo eso que se lleva, pues en el camino también se van soltando o se van perdiendo cosas, ¿no? Y mucho de esto pues también incluye el desgaste natural de los neumáticos, ¿no? Que no lo pensaríamos que pueda suceder, pero pues ahí viene como esa parte también de la onda microplásticos. Por otra parte, en la cuestión del hogar, pues todo lo que contenga, por ejemplo, los exfoliantes o los cosméticos, o todo lo que contenga glitter, que sean de cuidados personal, o incluso las microfibras, todo lo que tenga o libere plásticos durante el lavado o cualquier otra actividad doméstica, también está liberándose. También pues toda la cuestión de la agroindustria también está liberando plásticos, porque muchos de los cultivos tienen que ser protegidos, los surcos, para que puedan hacer como este efecto de calor de invernadero y se genere la plántula que va a ser destinada al final al consumidor. Por otra parte, pues bueno, también es como importante saber, ¿no?, que mucho de lo que se produce de vegetales que se distribuye al centro del país viene de Veracruz, y bueno, de otros estados también, pero mucho es la producción Veracruz, Chiapas, Guerrero, ¿no?, Puebla. Y la otra cuestión pues son las fugas de los pellets en la industria del plástico. Las mismas industrias
que generan la materia prima para poder operar y transformar el plástico en lo que sea, tiene esas pequeñas liberaciones que son unas como las bolitas de unicel que luego traen también las almohadas o peluches o esas cosas son tan volátiles que pues les llegan a tener como pérdidas, ¿no? Y bueno, otra industria que también es muy impactante en el término de la contaminación, no solo de plásticos, es la industria del turismo, derivado de que pues en todos los lugares tienen esa atención a los clientes de tener, no sé, empaques de todo, ¿no? Shampoos, jabón, de todo. Entonces todo lo que se genera al día, al mes, al año, pues es cuestiones como muy estratosféricas, ¿no? Y también eso depende mucho del estado en el que se genere como la alta afluencia del turismo. Y por otra parte, pues todo lo que deriva de la pesca y la acuacultura, pues también genera un transporte de plásticos y microplásticos a las aguas residuales. Todos estos esferas o estos estratos, al final del día todo se va a ir por un desagüe, y muchos de los microplásticos o plásticos de gran volumen pues van hacia el mar, ¿no? La idea es poder mostrar esta imagen junto con el esquema de cuencas para que tengamos como una idea y una claridad de que si bien hay muchos vertederos de cielo abierto en tierra, al final del día por escorrentía todo se va a ir hacia el mar. Por lo tal, es que se crearon muchas investigaciones para poder hacer este informe nacional de fuentes de contaminación, y una de las cosas muy importantes durante ese proceso fue el que generar mapas. Los mapas nos van a indicar cuáles son los puntos críticos de contaminación, ¿no? Y en este mapa se puede reflejar cuáles son los puntos críticos regionales de fuga de plásticos al medio marino, y pues ahí está el estado de Veracruz. Las señalizaciones que tenemos ahí es que indican una posible generación regional, y la otra es que son los puntos críticos adicionales identificados considerando sistemas de lagunas costeras. Y bueno, en los océanos de México pues también hay una cosa como muy importante que decir, que se han identificado al menos 12 ríos de los más contaminados. Hay muchos ríos que están contaminados, sin embargo 12 son los que están en punto crítico de contaminación por plásticos, y Veracruz pues cuenta con 7 de esos ríos. Bien, también en la cuestión de contaminación de plásticos por Veracruz, pues hay que tener en cuenta que, bueno, aquí está una imagen muy clara, ¿no? Es como un fin de semana típico de turistas nacionales o hasta internacionales, y todo lo que se pueda pues arrojar de basura en ese día o en ese, ni siquiera en un día, en una hora con muchísimas personas, puede ser pues de entrada pues de mal aspecto, y segunda pues sí se va directo al agua, ¿no? Ahí ya no va a pasar ni por aguas de tratamiento ni nada, va derechito. Entonces pues hay que entender también que el mar no solo empieza desde donde está la arena, sino desde las coladeras de todas nuestras ciudades y localidades, y muchas veces lamentablemente todo eso que llega directo al mar en plásticos de grandes volúmenes pues termina siendo una afectación principal a cualquier fauna que se alimente de peces que están ahí, se confunde y pues se mueren, ¿no? Entonces en esa imagen pues podemos ver que hay a orillas del río Pánuco pues unos peces y unas aves y desechables por ahí sueltos, ¿no? Y pues bueno, además del río Pánuco, pues están otros ríos listados, ¿no? Como el Tuxpan, Cazones, Coatzacoalcos, Jamapa, y son los que presentan un alto potencial de transporte de residuos plásticos mal manejados. Ahora bien, teniendo como el contexto de todo lo que está sucediendo, y sí es necesario saber que sí hay legislaciones y sí hay acuerdos nacionales o internacionales sobre esta problemática. Sin embargo, el plástico no es
un producto prohibido, ¿no? Entonces, al no ser prohibido, pues no hay como restricciones que limiten o impidan su producción, uso o transportación. Entonces, entre los acuerdos internacionales que podemos mencionar, pues está el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que esto pues es realmente nuevo, ¿no? En el 2022, muchos de los países firmantes de este acuerdo se comprometieron a eliminar las fuentes de contaminación, o más bien la contaminación del plástico per se, hasta compromiso del 2030. Además, pues en este marco se incluyeron 23 metas que los países deberán de concretar para lograr reducir la pérdida de la biodiversidad. Y esto topa mucho con los objetivos también como del desarrollo, de los objetivos de la ONU, que también están como enlistados, y pues ellos tienen como su propio panorama, ¿no? De qué es lo que se tiene que lograr para evitar pérdida de diversidad en cierto tiempo. Y la otra cuestión pues es la resolución de las Naciones Unidas en cuestión de medio ambiente, fracción 514, y en el mismo año del 2022 se indicó en la Asamblea del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que se aprobara una resolución para desarrollar un instrumento internacional jurídicamente vinculante, esto sobre pues la contaminación plástica, ¿no? Además, pues en esta resolución se establece que el mandato del Comité Intergubernamental de Negociación trabaje para el desarrollo de dicho instrumento. Cuestiones nacionales, podemos indicar las normas que se conocen hasta el momento que se siguen aplicando y están vigentes, y una de ellas es la NOM 161, que fue creada en el 2011. Y bueno, esta norma habla sobre el manejo especial de residuos. Manejo especial de residuos, ¿como qué? Bueno, pues toda la ropa de uso clínico, camas, colchones, papel, cartón, vidrio, madera, incluidos los plásticos, el unicel, los neumáticos y todo lo que provenga también de las aguas residuales, que están indicadas previamente en la NOM 052. En el caso específico de los plásticos, para esta norma incluyen todos los denominados agroplásticos, todo lo que se ocupa para la industria agrícola, silvícola, forestal, todos esos tipos de plásticos. Y aparte está la norma 087, que es la que nos indica sobre los residuos peligrosos, biológicos e infecciosos. Esa norma se creó en el 95 y pues los RPBI, que son los residuos biológicos, residuos peligrosos, biológicos, infecciosos, prácticamente incluye como peligroso, denomina a todo lo que sea corrosivo, reactivo, tóxico o inflamable. Y pues bueno, en la cuestión de lo biológico infeccioso, bueno, pues prácticamente habla de todo lo que se derive de industria hospitalaria, como partes anatómicas, que son como los órganos o partes extirpadas dentro de las cirugías, además de lo no anatómico. ¿Con qué me refiero a no anatómico? Pongámonos como en el panorama de un hospital, de una forma muy práctica. No anatómico es todo aquello que sí tuvo contacto con algún fluido o con el cuerpo humano, pero que solo es de un uso. Por ejemplo, las torundas de algodón, los curitas, batelenguas, cuando son las revisiones médicas, todo ese tipo de cosas de un solo uso, que no tienen alguna parte reactiva o algo tóxico, ¿no? Y bueno, la cuestión de los RPBI también incluye todos los envases o cosas que han sido para almacenamiento y envasado de la recolección y el transporte de otras cosas como cultivos, cepas, sangre, fluidos, cosas patológicas que son los tejidos o los órganos, o pues lo antes mencionado. Y bueno, todos estos plásticos durante el manejo
tienen que tener pues una buena identificación, un envasado, un almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y la disposición final, que idóneamente todo esto tiene que ser incinerado, ¿no? ¿Gustas agregar algo? Gracias. Yo quisiera aquí interrumpir para hacer, darnos la pausa para la reflexión, ¿verdad? Creo que muy bien lo mencionó en el temario la maestra Sandra. El tema de los plásticos es demasiado nuevo. Si pensamos, la industria del plástico hizo su aparición a nivel mundial a principios del siglo XX, es decir, alrededor de los 40, en el cardenismo en México, ¿no? Antes, ¿qué pensábamos? ¿Cómo imaginamos que es la vida hace 100 años, ¿no? ¿Qué traía puesto una persona? ¿Qué usaba una persona? Usaba productos de origen vegetal, de madera, de textiles, fibras textiles, usaría jícaras, usaría barro, y no me estoy yendo a la prehistoria de la edad de piedra ni la edad de bronce, estamos hablando de hace 100 años, en México pre-revolucionario, todavía revolucionario, ¿no? Ver un tren es un armatoste de metal, es el alcance de la tecnología, es un monstruo de hierro. Qué avanzada estaba la tecnología. Estábamos aprendiendo a aprovechar el carbón vegetal, las minas de carbón como fuente de energía. Entonces, hace 100 años ahí nos veíamos. Hoy yo los invito en este momento a reflexionar, a ver, de las prendas que traigo encima, ¿quién me encuentra una prenda de madera? ¿Quién me encuentra una prenda de fibra natural? Que sobre sí mismo, ¿verdad? ¿Quién me encuentra? Algodón quizás lo tengamos más cerca, pero sabemos que ha sido procesado industrialmente. Si volteamos más alrededor, ampliamos un poco la mirada, el reloj, el teléfono, la silla, prácticamente ya ni el concreto es concreto, está demasiado industrializado. Hemos sintetizado nuestra realidad, es decir, la hemos vuelto sintética, la hemos vuelto artificial. Y no es culpa de nadie, es decir, hacia allá decidimos todos avanzar en nuestra evolución como civilización y hemos llegado a un grado de dependencia. Está muy bien. En algún momento la misma civilización, las naciones, nos dimos cuenta que habíamos abusado de pesticidas, de los plomos, de los aerosoles, y rápido tomamos medidas, ¿no? Hubieron convenios desde los años 70 de, a ver, vamos a prohibir los aerosoles, vamos a controlar los pesticidas. Hemos atacado algunos de los problemas, pero el plástico ha seguido en el fundamento de nuestra tecnología, de nuestro avance, de nuestra forma de vida, porque no lo vemos como algo que nos ataque. El plomo rápido se volvió un cancerígeno, estaba en las pinturas, estaba en las gasolinas y se tuvo que controlar. Hubieron acuerdos internacionales para decir, a ver, basta, esto no puede estar libre, tiene que ser sustituido, ¿no? Lo mismo los aerosoles, el problema de la capa de ozono. A ver, cuidémoslo, ¿no? Eso fue lo primero con la primavera silenciosa en los años 60, para decir, cuidado, los aerosoles, y el DDT es uno de los primeros que saltó, que en los estudios científicos se volvió un escándalo socioambiental. Pero el plástico no. El plástico lo seguimos consumiendo como lo que es, un instrumento de uso, un apoyo, un utilitario, es de consumo, ¿no? Entonces, como bien lo señalaba la maestra Sandra, no representa un problema. ¿Cuál es el tema? ¿Está prohibido el consumo? No, no está prohibido el consumo, su producción pues tampoco, y entonces todos tenemos la imagen de que el problema es la deposición final, que pongan a alguien que lo recicle y listo, ¿no? Y entonces, si analizamos este tipo de posturas, ¿qué es lo que nos invita la ONU a dedicar el día de mañana del medio ambiente al problema de la contaminación por plásticos en los mares? Ese es el lema de el día de mañana, del Día Mundial para el Medio Ambiente 2025, reflexionar en la contaminación de plásticos, particularmente en los mares, ¿verdad? Pues, ¿dónde está la culpa? Pues bueno, no es una culpa, evitemos este tipo de discursos, ¿va? ¿Qué hacemos? Primero darnos cuenta, ¿no? De este trayecto que nos ha dado la maestra Sandra, ¿verdad? Llorábamos a la hora de hacer la presentación, este tipo de reflexiones suelen ser muy duras. Uno sí queda muy lamentado de cómo es posible que seamos tan inconscientes, que hayamos llegado hacia allá, pero todos al mismo tiempo tenemos la idea, pero es la deposición final, alguien tiene que ser el responsable. Bueno, venimos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Gobierno Federal, y aquí es donde tenemos que
aceptar nuestra parte de responsabilidad y en fechas como hoy invitarlos a colaborar. Ustedes, futuros profesionistas y el sector académico, pues tienen la oportunidad en sus manos. Este tipo de reflexiones es para invitarlos a qué queremos hacer a continuación. En el punto en que te interrumpo, maestra, es donde estábamos platicando de las normas. Como el problema es nuevo, a nivel internacional no se ha prohibido, no hay un acuerdo global en el que digamos, ataquemos, a ver, hay islas en el Pacífico, en el Atlántico, islas del tamaño cercana a España, ¿no? Del tamaño de España hay una isla que si uno pudiera tomar un velero ahorita, navega hasta allá, pone su bandera y coloniza la isla del plástico, sobre todo aquí la del Pacífico, enfrente de las costas, pues sí, enfrente de nuestras costas. ¿Cómo atendemos ese problema? ¿Qué hacemos con ello? A nivel nacional todavía nadie lo tiene resuelto, no lo estamos prohibiendo los plásticos. Entonces, a nivel nacional, ¿qué es lo que tenemos? Si ustedes ya se han acercado al tema del medio ambiente, pues a nivel nacional todo se regula por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que es pues nuestro máximo paradigma. Hasta ahí damos la legislación nacional, es la sombrilla de donde se desprende toda la normatividad e instituciones y responsabilidades, tanto gubernamentales como civiles, de cómo atender el tema del medio ambiente. Y hasta ahorita estamos descubriendo que el tema del plástico repercute en medio ambiente. O sea, no es un tema del sector medio ambiente producir el plástico. Somos los industriales, somos los consumidores, somos desde el sector agrícola, imagínense, desde ahí estamos consumiendo plásticos. Cuando uno pensaría que el sector primario, que trabaja directamente con la tierra y recursos naturales, resulta que no, que estamos ocupando una serie de insumos plásticos que representan un grave problema en su deposición final. Entonces, ahí surgen estas reflexiones. ¿Qué sí tenemos? Aquí te interrumpí, maestra. Tenemos la separación, esa sí viene en la LEGEPA, en la Ley de Equilibrio Ecológico, distinción entre residuos de manejo especial y residuos peligrosos. Ustedes perfectamente conocen, porque ya es de conocimiento público, que se separa entre residuos orgánicos, residuos inorgánicos, materiales reciclables, ¿no? Es decir, y uno se siente que está haciendo lo suyo cuando cuenta con varios contenedores, como en la institución, y hacemos una separación mínima entre el PET, el cartón y los que no son reciclables, que ya son especiales, ¿no? Pues eso está regulado, sí, a nivel legal, pero no figura como tal el plástico como un sector, porque no representaba un problema, ¿no? Sin embargo, si lo analizamos, y lo estábamos platicando hace rato, la mayoría de productos biológicos infecciosos, ¿qué son? Los guantes quirúrgicos, el cubrebocas. Bueno, en la pandemia hicimos una generación de plásticos de este tipo increíble, ¿no? Aunque la economía se decreció, se estancó, hubo menos contaminación por polvos e industriales liberados al ambiente, la generación de plásticos fue masiva y representó un problema que todavía sigue ahí flotando en el océano. Pero bueno, pues reflexionábamos, una jeringa puede ser de plástico, pero además tiene sustancias que la vuelven un biológico infeccioso. Un frasquito de, ¿cómo se llama? Fertilizante, ¿no? O pesticida de uso agrícola, pues son frasquitos así chiquitos que uno tiene que disolver a cuentagotas para esparcir en la agricultura, pero el frasquito ya no solo es plástico contaminado con agroquímicos. Entonces su manejo resulta terriblemente más difícil de trabajar. Bueno, en nuestra legislación actual sí están observados estos por su carácter especial, por su tipo de impacto. Es decir, ¿qué hacemos con una computadora, con una cafetera cuando se nos descompone? Híjole, lo hemos visto aquí en Jalapa, ¿no? Lo vemos en la esquina a la hora de que pasa la campana, y los pobres del camión tampoco saben qué hacer con ello, ¿no? Porque esto tiene plástico, tiene metal, tiene vidrio, tiene todo revuelto, y ellos saben que no hay donde se lo puedan comprar, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo todos en general para este tema? De nuevo, no es solo la deposición de residuos sólidos, sino una conciencia del uso indiscriminado de los plásticos, cuál es su impacto y qué mecanismos tenemos para controlarlos, ¿no? Bueno, tengo que ponerlo institucional porque, pues, digo, ya tomamos la foto y si no me van a regañar a mí también. Y por lo menos comentarles que, como ya vimos, ya a nivel internacional, en las mesas de acuerdo internacional, apenas en 2022 dijeron, ay sí, está este problema, hay que empezar a atenderlo, y están estudiando el tema
para ver cómo diseñamos una legislación que controle y prevenga la contaminación por plásticos. De nuevo, no podemos hacer nada con el consumo, eso es una elección de la industria y los consumidores, el que siga siendo de plástico. Si de repente se pone de moda en que consumamos en fibra de coco o en madera nuevamente, pues seguramente la industria le va a interesar, a los consumidores nos va a interesar, pero hasta el momento hemos elegido el plástico como la vía. Entonces, este acuerdo para disminuir o contrarrestar la contaminación aterriza a nivel nacional. ¿En qué nos vemos obligados a país de México? Primero que nada, a levantar relatos, como dice aquí en la parte de hasta abajo, y con esta publicación del inventario de la contaminación por plástico es nuestro primer paso. No es que no hagamos nada, es que parece que necesitamos hacer más. Ya tenemos un conteo, ya tenemos un estimado, localizadas cuáles son las fuentes, cuáles son los volúmenes, cómo se está liberando, cuál es la liberación a nivel nacional de estas fuentes de contaminación. Eso nos debe llevar a tomar estrategias. Una de ellas, que es costumbre de nuestro sector medio ambiente, es difundirlo con ustedes, es la educación ambiental, y eso es algo que esperamos nos puedan ayudar a replicarlo en las instituciones de educación superior, media superior, pero también a nivel familiar, platicar con la familia y decir cómo vamos a hacer este manejo. Oye, si puedes, llévate el recipiente, por no decir el topper, ¿verdad? Que de todos modos, llévatelo a que te surtan el jamón. Antes las abuelas llevaban la canasta para los huevos, ¿no? Y la llevaban para traer la verdura. Ahora nos dicen, compre una bolsa reutilizable de plástico normalmente o de fibras plásticas, de nylon. Cómprela y reutilícela lo más que pueda. Bueno, todavía podemos entre todos hacer un poquito más. Entonces, eso es una de las funciones que la Secretaría sí toma a cargo, es decir, invitarlos, difundir esta información para tratar de modificar las actitudes y las concepciones. De ahí tratamos de infiltrarnos de gestionar las políticas públicas, hablando con los niveles estatales, con los gobiernos estatales y municipales, tratando de fomentar de que establezcan mejores mecanismos de recolección y deposición de residuos sólidos urbanos, ¿sí? Es decir, recordarles lo que ya está en la legislación y apoyarlos o orientarlos con esta información para decir, en la medida de lo posible que puedas tú separar con tus instrumentos locales, es decir, las comisiones de basura, que son más bien municipales, en la medida en que puedas separar, nos ayudas, aunque eso, si lo reflexionamos, no disminuye el volumen de plástico, ¿no? Sigue el curso de la cuenca que ya nos expuso la maestra. Se genera aquí, y aunque lo separemos, una porción se va a infiltrar por escorrentías y por vía volátil que acaba normalmente en el océano, ¿va? Pero tenemos que hacer esta alineación de esfuerzos, gobierno federal, estatal, municipal y sociedad civil. Y de ahí, alineados a este plan internacional, es proponer planes nacionales, estrategias nacionales de cómo vamos a contrarrestar este fenómeno de la contaminación por plásticos. Y en eso estamos, es decir, a este momento tenemos los inventarios y tenemos planteamientos hacia una estrategia, ¿sí? Aún el gobierno, como ustedes lo ven, no cuenta con una secretaría o subsecretaría o órgano desconcentrado que esté atacando este problema. Continúa en el nivel entendido de que los órganos de gestión y los órganos de gobierno somos capaces de manejar la basura. Cuando uno voltea a las esquinas en las mañanas y en las noches, uno piensa, no estamos siendo capaces como sociedad, ¿sí? Entonces, por desgracia no traemos el discurso más aliviado, pero sí les traemos un discurso de reflexión que nos hace partícipes a todos por igual, ¿sí? Entonces, aquí les compartimos lo que la Secretaría está haciendo. ¿Cuál es otra estrategia? Pues si ustedes han escuchado a nuestra señora presidenta Claudia Sheinbaum, en el Plan Nacional de Desarrollo se propuso el impulso a una iniciativa que ya viene desde la administración anterior, que es la publicación de una ley de economía circular. Si ustedes han escuchado de este término de economía circular, de repente fue muy sonado y vanguardista en Europa cerca de los años 90, principios de los años 90, concibiendo esto, que la economía lineal hace esto, de tomar los recursos, transformarlos, disfrutarlos y depositarlos. Como si hubiera una entidad distinta que se va a hacer cargo de ellos. En la concepción de nuestros abuelos, esa entidad distinta era la tierra.
Cuando los productos eran orgánicos, pues al final la tierra se hacía cargo de procesarlos. Pero cuando hemos plastificado nuestro consumo y lo tiramos a donde alguien se hará cargo, pues la tierra no se hace cargo de eso, nos dice, eso es problema tuyo. Bueno, entonces la economía circular busca formas de, en esa cadena de producción y consumo, en esa línea de producción y consumo, de retornar los insumos, ¿no? Es decir, el empaque nunca deja de ser un insumo que debe reutilizarse dentro del mismo proceso industrial. El mismo producto que hoy tiene una caducidad programada debe tener posibilidades de extender su vida útil para disminuir el consumo, sí, pero sobre todo la deposición, que podamos controlar los volúmenes finales que arrojamos a los tiraderos, ¿no? Y al final, en la última escala, es que contemos con sistemas para recuperar lo más posible. Y según los cálculos que han hecho, hay una fundación alemana muy famosa que es quien propone los mejores esquemas, que ha propuesto los mejores esquemas a través de estudios de economía circular. Al final que tuviéramos todos los eslabones con una interconexión hacia atrás, una logística inversa, que tuviera todas estas propuestas de la economía circular, aún habría un remanente suelto al ambiente, ¿no? Entonces, no hemos llegado al grado, ni en la implementación, ni en la idea de cómo hacerlo, no hemos llegado al grado de decir, ya podemos controlar todo lo que producimos. La realidad de la humanidad en este momento es que no podemos controlar todo lo que producimos, nos supera. Es decir, somos más una producción de cosas que lo que realmente podemos consumir o podemos reutilizar, ¿sí? Entonces, somos una fábrica de cosas y ahí nos merece que todos hagamos una breve reflexión, ¿verdad? Bueno, esta estrategia de economía circular que está en el Congreso desde hace unos 3 años, la intención de esta administración es sí publicarla e implementarla. Esto llevaría a establecer secretarías y modificar secretarías del sector económico, sobre todo, para invitar a las empresas, brindar estímulos a las industrias para que implementen mecanismos para reutilizar sus propios insumos. Y si uno lo piensa, son sistemas productivos que proponen ganar-ganar. Es decir, si ustedes, compañeros del área administrativa, seguramente los hay aquí, piensan con una lógica de ganancia, pues reutilizar significa comprar menos, significa que mi producto va a regresar a mis manos para que yo lo pueda volver a negociar, es decir, significa incrementar el campo de acción de las mismas industrias, es decir, ir más allá de solo producir el producto. Yo también soy industria responsable y entonces yo me encargo de la recolección y yo me encargo del reprocesamiento para volver a ofrecer un nuevo producto derivado de mi producto original. Es darle amplitud al sistema productivo. Entonces, hay aquí muchas oportunidades en la imaginación que esperemos puedan ustedes reflexionar en futuros espacios, ¿no? Pero por lo menos decirles dónde estamos parados a nivel gubernamental, que es lo que nos toca hoy traer esa palabra. Provocar con ustedes un intercambio en esta reflexión. Y sin más, no sea maestra, si con esto quisiera usted cerrar algo o iniciamos una charla. Bueno, pues básicamente abonando a lo que comenta el sociólogo, es también como comprender que como sociedad, pues sí, a veces yo siento que se tilda mucho como que la responsabilidad es del consumidor, ¿no? Al final del día, pues como sociedad todos somos parte de él, y una de las opciones más certeras es tener solo como conciencia del nivel de vida o del estilo de vida al que nos estamos dirigiendo o en el que estamos todos y cada uno de los individuos, y sobre eso poder tomar esa elección, ¿no? Esa elección de ¿qué hago con todo lo que ahora sé? Bueno, pues yo decido ir por acá o ir por el otro lado, ¿no? Entonces es básicamente eso, como entender que sí hay legislaciones, sí hay ciertas soluciones, pero que aún queda como un camino por seguirlo haciendo, ¿no? Es como que ya está ahí la ley y ya se va a hacer solo. Entonces es también parte como de poder invitar a esa reflexión. Y pues sin más, si gustan podemos hacer, si tienen preguntas o algo más, ingeniera. Muchas gracias. Por favor, un aplauso para nuestros ponentes.
Pues yo creo que todos los comentarios que se han vertido en esta ocasión sí nos llevan a reflexionar sobre nuestras acciones. De hecho, si nosotros nos preguntamos ¿qué será de nuestro planeta, de nuestro mundo, si nosotros no tomamos acción para el futuro? Quisiera comentar que efectivamente, como ciudadanos, creo que nosotros podemos ponerle una R, a esas 3 R's que conocemos desde hace tantos años, podemos ponerle una entre muchas otras que yo les podría proponer, una R para rechazar. Podemos rechazar los plásticos y nosotros traemos nuestros propios contenedores y entonces estaríamos haciendo algo en favor del medio ambiente y evitando los plásticos. Recordemos también que no solamente los plásticos llegan solo al mar, a los ríos, a los cuerpos de agua, no. En el camino se van quedando también en el suelo, en la tierra. Y entonces se van degradando, como ya se mencionó antes, y como pequeñas partículas se integran al suelo y también están en los bosques, pero también en los productos que nosotros consumimos, ¿sí? En aquellos cultivos que puede estar tomando sus nutrientes del suelo, pero también del agua. Entonces, pongámonos a pensar que vamos contaminando los diferentes niveles de nuestro ecosistema. Es interesante darnos cuenta que muchos de nuestros ríos del estado de Veracruz se consideran de los más contaminados de nuestra República Mexicana. Tuxpan, Cazones, Coatzacoalcos, Pánuco, Jamapa. Muchos de nosotros conocemos esos ríos y desafortunadamente son de los más contaminados y seguramente algo vamos a poder hacer. Como ciudadanos tenemos responsabilidades, podemos reunirnos y compartir experiencias para mejorar nuestras acciones, pero también podemos exigir o rechazar lo que está sucediendo que consideramos que no es adecuado. Entonces, pongamos en nuestro pensamiento el rechazar acciones que generan, en este caso, residuos sólidos limpios de plástico. Y hablando de esto, les recuerdo que el día de mañana, justamente 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, tenemos nuestro reciclatón. También quiero decirles que lo que está sucediendo hoy se está grabando para poder compartirlo con los 16 centros regionales de nuestra Universidad Pedagógica Veracruzana. El tema no se pierde, tenemos que seguir compartiendo lo que vamos reconociendo, lo que nos van comunicando y los avances que vamos teniendo en la legislación, en la ciencia, y es por eso que consideramos el programa de cambio climático con la licenciada Laura y todos los que pertenecemos a este programa, el compartir los conocimientos, la educación ambiental con este enfoque de cambio climático. Ahora quisiera pedir a 3 compañeros si quieren hacer alguna pregunta. Adelante. A mí me llama la atención dos cosas. Creo que no es como claro. ¿Me escuchan? Nos... Hay dos cosas que me llaman la atención porque como ciudadanos hacemos cosas dentro de lo propio, pero a mí me impresiona porque yo llevo mis bolsas al súper precisamente para evitar el bolserío que te dan, pero llegas a tu casa y sacas los productos y vienen tantos empaques y, o sea, entonces a la hora de ir acomodando todo eso, bueno, va saliendo un montón de plásticos y residuos que tú o sea, no esperabas o no esperas, ¿no? Una cremita chiquitita que tiene quién sabe cuántas cajas y cuántos entonces es impresionante. Yo creo que es ahí la industria, no solo somos los ciudadanos, aquí es una política pública más allá, más arriba, que sí, los ciudadanos tenemos mucho que hacer, sí, pero son las grandes industrias las que más contaminan y o sea, que no dejan de producir
grandes masas de plástico de ropas, que no hablamos del tema de la ropa, que cuánto plástico tiene y todo el manejo que lleva. O sea, hay tantos temas. Y a mí me llama mucho la atención también porque en Trocelo, por ejemplo, que sí se llevó lo del compostaje, que fue exitoso y a nivel nacional e internacional fue un referente en esta materia, se puede hacer. La comunidad ahora sí era una cultura bastante interesante y en donde todos eran muy disciplinados. A mí me tocó disciplinarme, ¿no? Por llegar a casa de mi abuela y no, o sea, la basura se ordena, ¿no? Pero, ¿por qué no continuar con esos procesos? Porque aunque yo separe la basura en mi casa, llega al camión de la basura y no siempre se paran, ¿no? Es otra distribución. Entonces, yo creo que es más allá del propio ciudadano. Sí hay que hacer lo propio, pero es más arriba, donde hay que implementar. Gracias. Bueno, queríamos hacer porque una pregunta en si se recicla esto de los toners de impresora, porque bueno, nosotros somos de recursos materiales y nosotros separamos todo el PET y es una cantidad impresionante de PET que recolectamos aquí en la universidad, de cartón, de latas de refresco, de unicel, lo de la comida. Es realmente una cantidad impresionante, pero nos llama mucho la atención esto queríamos reciclar como los toners, que son grandes, pero no sabemos si hay algún centro de acopio o dónde depositarlos, porque sí también son pues demasiado grandes y sí también luego son bastantes los que salen de aquí de la universidad. Para que sean las 3 de rigor, ¿no? O sea, invitarlos muy cordialmente para el día de mañana al reciclatón y pues esta idea de no solo separar, sino limpiar el residuo, ¿no? O sea, y a veces no es tan complicado. Aquí en el pasado reciclatón recuerdo que tenían problemas con el Tetra Pak y ahora decimos, pues ahora no queremos Tetra Pak porque es un show. No, pues metámosle tijera al Tetra Pak, volvámoslo a una planchita, enjuaguémoslo y traigamos Tetra Pak limpio, ¿no? Y así con algunas otras elementos residuales que puedan ser traídos para mañana, ojalá y todos nosotros podamos traer elementos, residuos para el reciclatón de mañana. Y por ejemplo, una de las preocupaciones a veces en la casa son las pilas y uno anda buscando dónde reciben pilas, no reciben pilas. Pues yo creo que mañana es un buen momento para traerlas. Busquemos las pilas que tenemos en la casa que ya no sirven y que no sabemos qué hacer con ellas por el grado tan fuerte de contaminación que provocan y pues traerlas mañana al reciclatón. Pues eso, la invitación para todos a traer mañana residuos, los más que puedan, limpios, ¿no? Y pilas. Muchas gracias. Bueno, con respecto al tema que nos comenta Susi, precisamente Semarnat tiene un centro de acopio en donde nos van a recibir muchos de estos residuos que seguramente ellos van a destinar a los lugares adecuados. Sedema. Sedema tiene lugar en donde los reciben. Esa es una. 2. La invitación sería que si nosotros estamos produciendo como comunidad universitaria tantos residuos de PET, de residuos de unicel, de plástico, invitar a nuestros compañeros, pero empezando por nosotros con el ejemplo, a no usarlos, a evitarlos. Ok, en este momento viene una persona, me vende un producto y puedo decirle, gracias, yo traigo mi recipiente. Aquí en la institución así lo podemos hacer. Entonces es invitar a poner un poquito de su trabajo, porque la comodidad del momento histórico en el que vivimos nos hace, bueno, no traje recipiente, dame el unicel. Es como pensar y repensar qué es lo que estoy haciendo
para organizar mis acciones. Voy a comprar carne, llevo mi recipiente. Voy a comprar líquidos, llevo mi recipiente. Y entonces de esa manera, muchos de las personas que se encuentran con sus comercios se te quedan viendo así como, ¿qué? O sea, ¿traes tu recipiente? Pero hasta ellos mismos se van acostumbrando a que tú llevas tu recipiente y después la gente que te ve raro, pero después también toman en cuenta tus acciones. Entonces, mucho de lo que es educar es a partir del ejemplo. Entonces, invitemos a nuestros compañeros de la Universidad Pedagógica Veracruzana. En los centros regionales, 0 unicel, 0 plásticos. Y llevémoslo así al fondo de nuestro corazón y de nuestras acciones para evitarlo lo más posible. Y estoy segura que podemos lograrlo si nos comprometemos, como lo tenemos en la Carta de la Tierra, que hemos nosotros firmado como Universidad Pedagógica Veracruzana. Si nos comprometemos a evitar los plásticos, lo vamos a lograr. Y no solamente dentro de la institución, sino alrededor, porque nuestra familia se va a dar cuenta. Al principio te van a criticar. Ahí ya viene la sustentable, la de ambientalista, no importa. Tenemos que ser resistentes a las críticas y llevarlo a la acción. Es muy importante llevarlo a la acción. Y por eso es que se mencionaba, nuestro ponente Carlos mencionaba que se van a formar como profesionistas, porque todos estos comentarios van a llegar a los centros, van a llegar a nuestros estudiantes, a nuestros aprendientes, y podemos compartir este gusto por mejorar, por cambiar las cosas que estamos realizando. Y proponerles que también en cada uno de los centros regionales pongan 0 unicel, 0 plástico. No es fácil, pero tenemos que impulsarlo y sostenernos en esta posibilidad de cambio de nuestra mente y de nuestras acciones para ver que el futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, tengan un mejor planeta. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces si no tenemos... Adelante, perdón. Nada más para devolver la atención de hacer esos comentarios al final. Y gracias, Clori, por esa reorientación. Me parece una reflexión muy bonita y atinada. A ver, sí es cierto que el estilo de vida en el que estamos a veces ya nos alejó, ya vivimos en el mundo sintético donde todo viene empacado. O sea, uno está acostumbrado a que eso es lo que encuentra. Creo que ahora resulta más difícil para uno ir a buscar un alimento orgánico en un empaque natural que comprar cualquier alimento. Es decir, realmente se vuelve más difícil saber dónde, tener tiempo para ir, poder hacerlo. Entonces uno acaba comprando el que ya viene, por lo menos la manzana, con un papelito. Entonces ese tema sí está ahí difícil. Sin embargo, no lo perdamos de vista. Uno de los canales de la estrategia para salir de este problema es darle reconocimiento y posicionar las cadenas alternativas de consumo. En este caso, los mercados orgánicos, aquí en Jalapa tenemos, la región Jalapa-Coatepec, tenemos unos 5 mercados orgánicos que se reúnen en diferentes sedes, los domingos, de algunas fechas especiales, donde productores de sus hortalizas acercan el producto a los consumidores, ¿no? Y ahí sí, de hecho ellos no te venden si no llevas tu empaque o vas haciendo malabares con tu producto, ¿no? Pero no te lo venden empacado. Pero uno va a decir, pero ¿cuánto voy a gastar ahí? 200 pesos de verdura no está contrarrestando lo que la industria mueve. No contrarresta, pero reconoce que esas vías de consumo existan, que se fortalezcan. Es el consumidor diciendo, quiero más de esto, ¿sí? Que se les acabe el producto para que ellos puedan seguir produciendo y podamos seguir consumiendo, para que tengan diferentes canales de distribución, para que sus consumos nos lleguen igual de frescos, igual de orgánicos, por menos empaque, al alcance del consumidor. Pero hay que reconocerlo, el problema es de ese tamaño, que ahorita uno va a la tienda y todo está empacado, hasta lo que se supone que es fresco,
¿no? Eso ya viene empacado. Pero hay que buscar las alternativas. Lo mismo pasa con iniciativas como el centro de compostaje, efectivamente, municipal de Teocelo, un éxito. En su momento demostró que se puede. Por desgracia también demostró las limitantes que las instituciones tenemos para dar continuidad a este tipo de proyectos. Pero me alegro que la ciudadanía, todos somos ciudadanía, al final todos somos vecinos aquí en esta región, la ciudadanía nos damos cuenta y decimos, oye, pero quiero más de eso. Y voy a tener que señalar, espero no caerle mal a nadie, pero Jalapa tiene publicada su reglamento de ley contra los plásticos de un solo uso, pero no está implementada. Entonces, creo que ahí como ciudadanía tenemos una responsabilidad, quienes consumimos en la tienda y hasta quienes somos familiares del de la tienda, de decirle, oye amigo, eso no se puede, el festival que estás teniendo para demostrar un producto no puede repartir en vasos de unicel, en platos de unicel, con cucharas de plástico. Queremos hacer efectiva esta ley, entonces tiene que haber una sinergia entre ciudadanos, sector industrial y comercial y por supuesto una sensibilidad desde la administración pública para decir vamos a llevar esto a la implementación, que no será fácil, por supuesto, hay que reinventar nuestras formas de consumo y eso va a obligar a que los productores y la industria y el comercio también reinventen sus formas, sus alternativas, ¿no? Hemos visto ya cómo sirven en hoja de plátano, hemos visto ya cómo sirven en diferentes recipientes, ¿no? De origen natural, sí, biodegradable, que tendrá una disposición final normal. Bueno, voy a lo segundo y con eso me gustaría concluir. Respecto de los productos, los residuos de manejo especial, efectivamente es la Secretaría de Medio Ambiente de Gobierno del Estado quien tiene este listado de dónde se puede canalizar. Yo sé que ya hay contacto porque estos reciclatones que conocemos aquí de la universidad, pues ya tienen contacto con algunos productos. Hay unos productos que sinceramente no es fácil depositar, como es el Tetra Pak, sí como son los electrodomésticos. El caso de los toners, afortunadamente sí tiene algunas empresas que forman parte de la misma cadena de suministros, un poco tirándole a lo circular, que a ellos sí les interesa recuperar alguna parte de eso. Alguna parte del tóner viejo ya no se va a poder recuperar y va a quedar allí siendo parte del problema, pero alguna parte sí va a ser recuperada. Entonces, por fortuna sí la hay. Disculpen que nosotros no tenemos el dato, pero sí lo podemos pedirle a la SEDEMA del Gobierno del Estado que se acerque o que se mantenga cerca, como sabemos que ya lo está, para que les ofrezca estas alternativas. Obviamente tenemos el mismo problema. Nosotros negociamos con nuestro proveedor de toners que ellos se hagan cargo de recuperarlos, ¿no? Y de canalizarlos a un centro autorizado. ¿Autorizado por quién? Por la Semarnat. Entonces, esperemos que esto encuentre una salida eficiente para todos en algún momento, ¿correcto? Bueno, pues por mi parte no me queda más que agradecer a todos los asistentes, maestro Artemio y maestra Laura. Gloria, gracias por la invitación. Muchísimas gracias al Departamento de la Coordinación de Cambio Climático de la Universidad por invitarnos y quedamos a sus órdenes. Maestra. Pues muchísimas gracias. Queremos agradecer de manera importante la presencia de dos investigadores de Semarnat, al sociólogo Carlos Andrés Moreno García y a la maestra en ciencias Sandra López Gutiérrez. Muchísimas gracias. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.